Y vamos a ver entonces el tema esta mañana. Muy bien. Oramos. Señor, que estás en el cielo, te damos las gracias. Gracias por este tiempo maravilloso que hemos tenido para adorarte, para recordar, Señor, lo que tú eres, para recordar lo que tú has hecho por nosotros a través de esos símbolos. Señor, te rogamos ahora que tu Espíritu Santo pueda darnos de esa iluminación, de ese discernimiento para entender las verdades que encontramos en tu palabra, Señor. Lo ponemos en tus manos y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, mientras enciende esto nuevamente, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos estado viendo este curso. Para aquellos que nos visitan, también para aquellos que ven por las redes, como sabéis, la Iglesia, al menos hasta este curso o hasta este año lectivo, ha tenido este modelo de tener una clase bíblica, estudiando doctrina, y por otra parte, otro domingo, de forma intercalada, un mensaje, una predicación, una exhortación. ¿Cuál es la diferencia? Pues que generalmente la predicación, la exhortación, lo que hace es un llamado a una transformación desde lo práctico a la vida del creyente, y la enseñanza, la instrucción es comprender teológicamente las columnas. ¿Os acordáis que una vez hablábamos de los cemelios? ¿Sí? Es el arquitecto que se pone a estudiar por qué la columna tiene que ir allí y cuánta profundidad necesita para levantar y sostener toda esta estructura. Eso es estudiar la palabra, ¿sí? Justamente, hermanos, ¿qué sucede? Que estamos en días donde el Evangelio no se predica porque no conocemos los cemelios de las doctrinas. Si sales a la calle, como ha dicho Ginés esta mañana, y dices, Jesús volverá, el Señor viene pronto, la gente se burlará de ti como se burló de Noé. Pero la pregunta es, ¿estás tú preparado para levantar defensa y poder demostrar con el dogma que decimos creer y poder llevar a esa persona a encaminarla al Evangelio? Por eso estudiamos la doctrina, ¿sí? Y también, hermanos, cuando viene la situación difícil, cuando viene la prueba, la angustia, cuando esto toca a las puertas de nuestra vida, es verdad que la doctrina es aquella ancla, ¿sí? Es poder conocer la persona de Cristo en profundidad, es poder conocer el Espíritu Santo y sus ministerios en profundidad, es poder entender y comprender el cuerpo de Cristo, la iglesia en profundidad, es poder comprender la persona del Trino Dios en profundidad, ¿sí? Esto no está reservado para unos pocos. Hoy, más que nunca, la iglesia tiene la oportunidad, tiene todas las herramientas a disposición para poder estudiar la palabra. ¿Sí? Un segundo. Escribe. No, no quiero. Disculpadme, hermanos, porque tengo el estudio acá. Necesito ingresar, no me deja ingresar. No, no me deja ingresar. Muy bien, pues
Ya veremos qué vamos a hacer. Vale, para esta mañana estamos viendo lo que es el tema de la soteriología. Desde el mes de octubre pasado hemos estado estudiando estas dos doctrinas que van de la mano. La primera es amarteología. Amarteología, no os hagáis mucho problema con estas palabras. Es que el hecho de que no las conozcamos no quiere decir de que no las podemos aprender o acoplar a nuestro repertorio. Amarteología es el estudio del pecado. Tan sencillo como eso. ¿Suena muy complicado? Puede ser, pero amarteología es el estudio del pecado. ¿Por qué estudiamos amarteología? ¿Por qué estudiamos cómo opera el pecado en nosotros? Porque yo no te puedo presentar un remedio si antes no estudiamos cuál es la enfermedad, ¿cierto? Entonces, una vez que estudiamos lo que fue amarteología, la doctrina que estudia el pecado, nuestra condición caída, entonces allí hemos empezado a estudiar soteriología. Vaya palabra difícil. No, no es muy difícil, es sencillamente el estudio de la salvación. Cómo opera la salvación y la obra salvífica de Cristo en la cruz en rescate por nosotros. Así que esas han sido las dos doctrinas que hemos estado viendo. Muy bien, la clase anterior con Jacob, tenemos allí, muy bien, ahora sí, tenemos allí lo que es el orden que hemos estado viendo. Viendo la soteriología, el estudio de la salvación, entonces hemos visto lo que se llama el ordo salutis. Esto en latín, que es el orden de la salvación. ¿Cómo opera esto? Nuestro hermano Jacob nos mostraba la clase anterior que está esta serie de pasos y que naturalmente, hermanos, estos son misterios donde hay posicionamientos, donde hay líneas, pero la verdad es que hemos dicho una y otra vez que no necesitamos conocer o tratar de llegar al misterio que la palabra del todo no nos clarifica en su totalidad, ¿cierto? Esto puede ser un error, querer con el fin de querer entender a Dios, de querer entender todos estos misterios, profundizar de cierta forma en lo que yo en realidad más bien me vaya a confundir de más. Porque es que si la Biblia no me lo aclara, o si yo lo que veo son versículos que sostienen tanto una cosa como la otra, entonces, como decía un teólogo allí con respecto a la Trinidad, y lo hemos mencionado alguna vez también con Isaac, si tratas de entender a Dios, perderás la cabeza, ¿sí? Pero si lo niegas, perderás el alma, ¿cierto? Entonces, es un equilibrio, es un balance entre poder comprender o poder arribar a estos misterios y la soberanía de Dios que opera en medio. Así que tenemos ahí lo que es el ordo salutis, y esto lo dividimos en estas tres fases, que es todo lo que sucedió o sucede previamente. Después, a partir de la próxima semana, veremos la situación presente del creyente una vez que ya es salvo, y todo lo que tiene que ver con el acto venidero futuro, la glorificación. ¿Sí? Muy bien. Así que hemos visto lo que es la elección. Tenía que ver con que el Señor nos había elegido desde antes de la fundación del mundo. Hemos visto también el tema de expiación. Estuvimos estudiando varios tipos y clasificaciones también en cuanto a esto. Después, en las clases anteriores, hemos visto el llamado, la regeneración, cómo opera esto entre sí, y la conversión del hombre a través de la fe, el arrepentimiento, la obra del Espíritu Santo. Y esta mañana vemos de forma breve, ¿sí? Ya os digo que es un tema, ya hemos pasado, en la carretera hemos pasado las curvas más complejas, seguramente, los temas más polémicos o donde hay más
yo no diría discusión, pero sí donde hay más diálogo. De hecho, escuchaba la clase que hemos tenido la vez anterior y cómo hay participación dentro de la iglesia, ¿sí? Y esto es justamente por eso, porque es llegar a un tema, al éxtasis de un tema donde hay ciertas curvas, donde hay ciertos posicionamientos, pero en este momento ahora encauzamos o llegamos a un destino que tiene que ver con la justificación. ¿Qué es la justificación? Vamos a ir allí a la siguiente. ¿Qué es la justificación? ¿Qué podemos decir con respecto a esto? De forma sencilla. Es una pregunta a la audiencia. Ser declarado justo. Muy bien. Cuando Jesús, cuando a través de la obra de Cristo, Él nos transmite su justicia, nos declara justo. Muy bien. Bueno, pues justamente es esto, el tema es bastante sencillo, es una definición absoluta y las definiciones las tenemos aquí. Ok, acá está. Sí, entonces tenemos como definición de la justificación en la teología, desde el punto de vista soteriológico, es decir, desde la doctrina de la salvación, trata de cómo una persona es declarada justa. Cuando escuchamos justificación, tiene que ver con el acto de ser declarado justo. No importa cuál haya sido su condición anterior, la justificación es, esta persona es declarada justa. No voy a entrar tal vez en detalles o situaciones, pero imagínate un caso atroz, algo que va fuera de los límites de un crimen, de algo repugnante, de algo, ¿sí? Otra vez, no quiero ir en detalles, pero si ves casos policiales, no sé si alguna vez has estado en una audiencia como testigo de un juicio y escuchas, ¿sí? Todo de qué se le acusa a X personas, un terrorista, etcétera, 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 sin ser literales. A veces nos preguntamos, ¿cómo puede ser esta persona justificada? ¿Cómo? ¿Sabes? Te indigna. No, todos nosotros somos entes morales, ¿sí? Te indigna, dices, ¿cómo es posible que esta persona pueda ser declarada justa? Pues sí, a través del sacrificio de Cristo, cualquier situación que haya cometido una persona, la sangre de Cristo es suficiente. Amén. Y esto es algo que nosotros no es algo de lo cual tengamos que estar como identificados moralmente. Imagínate el día de mañana un familiar, una persona muy cercana a ti, un hijo, una hija, tu marido, tu marida, lo que sea, es víctima de una situación atroz. Quiera Dios que no. Llevo esto a este punto, ¿para qué? Para poder exponer el caso de la justificación. Quiera Dios que no. Seguramente el deseo de querer hacer justicia con nuestras propias manos sería lo más natural. Pero aún en esa condición, aún ante ese culpable, aparecería en un caso espiritual un abogado que diría, ¿sí? Si esa persona deposita mi fe en mí, dice el Señor, entonces yo le declaro justo. Esto es algo incomprensible para nosotros. Así que se entiende como esto. ¿Por qué? ¿Por qué lo llevamos al caso de la corte o al caso jurídico o al marco legal? Porque es un acto judicial, tenemos ahí el punto número 2, es un acto judicial de Dios, por el cual ¿quién? Él, Dios, declara
justo al pecador arrepentido y creyente. Nadie más tiene autoridad para declarar a nadie justo por nada. ¿Sí? Hemos visto lo que ha pasado esta semana a través del fallecimiento del Papa, el líder del Vaticano y de toda lo que es la Casa Católica Romana, y cómo se le acreditan ciertas, se le denominan de diferentes formas, se le llama, ¿no?, el Santo Padre, etcétera, etcétera, etcétera. Naturalmente esto es algo que veremos ahora en unos minutos, cómo Martín Lutero allí hace unos siglos estuvo dispuesto a poner su cabeza en la guillotina o ir a la hoguera para derribar semejante herejía. A propósito, estuvimos estudiando en el curso anterior, en Eclesiología. ¿Os acordáis el versículo que memorizamos allí en Mateo? Decía, tú eres Petros, se encontró el Señor con Pedro y lo dijo, tú eres Petros y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. El Señor se señalaba a sí mismo, Él como la piedra angular. Lo estudiamos durante todo un año el curso anterior. ¿Sí? Pues, ¿qué sucede? Que en este caso la Iglesia Católica entiende, ¿no? Tú eres Petros y sobre ti, ya no sobre mí, Jesucristo ya no es más el centro, Él no es más la esencia de nada, ¿sí? Sino que sobre el humanismo, sobre la forma humana, recae entonces toda autoridad de salvación, de justificación, de santificación, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, la Biblia enseña que es Él quien declara justo al pecador, no por sus propios méritos. ¿Por qué, hermanos? Porque si nosotros nos pudiéramos justificar por nuestros propios méritos, la pregunta es, ¿para qué murió Cristo? Si yo me puedo justificar, si yo me puedo salvar a mí mismo, ¿para qué murió Cristo? No tendría ningún sentido, sino por la fe en Jesucristo. Tercer punto, no significa que el hombre se vuelve enteramente perfecto, y esto lo veremos no solamente hoy, sino probablemente en la próxima clase. Hay una diferencia, hermanos, entre la justificación y la santificación, ¿sí? La justificación, como leemos allí, es tan sencillo como ser declarado justo. El acta condenatoria, el acta que me estaba acusando, que me estaba señalando, que me estaba condenando justamente, esa acta ha sido saldada, ¿sí? Jesucristo estaba allí en la cruz y Él dijo, tetelestai, que significa consumado es. La obra salvífica entera ha sido completada. ¿Sí? Así que este es el proceso de la justificación. La justificación opera en un momento, allí, en un segundo, en el acto de la salvación. Mientras hemos visto el tema anterior, ¿sí? Lo que es en lo que es en el área roja, ¿sí?, de pasado, el llamado, la regeneración, la conversión, ¡pum!, allí opera, allí soy justificado. Tiene que ver con la salvación. La santificación es lo que nosotros llamamos después la vida cristiana. Es caminar con Cristo, es crecer espiritualmente, ¿sí? Esto para hacer una diferencia entre la justificación, veis allí la flecha naranja, y el paso siguiente, una vez que ya esa persona ha sido salvada, ha sido redimida, ha sido convertida, ha sido justificada, entonces una vez que es ya un hijo de Dios, sellado por el Espíritu Santo, inicia lo que llamamos el proceso de la santificación. Ser cada vez más parecido a la imagen de Cristo. Muy bien, volvemos allí. Ok, así que esto no significa que cuando yo soy justificado soy perfecto en un momento, ni mucho menos, sino que soy declarado justo e inicia entonces
el proceso de la santificación. Vamos a la siguiente. Ok, ahora sí, desde la soteriología, desde la doctrina de la salvación, la justificación es una de las primeras etapas, ¿visteis? ¿Sí? Dentro de lo que es el área de lo que opera en la forma previa, en el momento previo, todo lo que sucede allí. Se basa en la obra redentora de Cristo. La justificación tiene como base, como esencia, la persona de Cristo. Él es, como hemos enseñado en alguna otra ocasión, el protagonista. Y fuera de Él no hay nada. Su vida perfecta, su muerte en la cruz y su resurrección. 3 aspectos que permiten que Cristo soberanamente sea aquel que pueda justificarnos de nuestro pecado. ¿Por qué su vida perfecta? Porque si su vida no hubiese sido perfecta, entonces no tendría sentido su sacrificio. ¿Sí? Lo hemos estudiado alguna vez. Él llevó la imputación de nuestros pecados. Entonces, ¿de qué hubiese valido si el pecado era imputado a otro que había cometido pecado? Pues entonces esa justificación pues no hubiese tenido sentido. Sería cambiar una cosa por otra. Así que su vida perfecta, su muerte conforme a las Escrituras, llevando allí el proceso de la redención, como lo vimos en su momento. Y por último, y no menos importante, y algunas veces olvidado y no mencionado, su resurrección. Hace una semana estudiábamos o también recordábamos a través del calendario lunar, entiéndase, según la cultura judía y según Dios lo ha establecido así en la Escritura, el domingo de resurrección, ¿sí? Allí la Pascua. Y recordábamos la resurrección del Señor cuando venían las mujeres allí al sepulcro siendo aún oscuro y salta aquel poderoso verso que dice: ¿por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? Así que nuestra justificación está sustentada en estas 3 áreas. Y desde la soteriología, ¿cómo recibimos la justificación? Pues la recibimos por la fe y no por las obras. ¿Sí? Acá no hay ningún sacramento, ni hay ningún requisito, ni hay ningún acto, ni hay ninguna conducta que tengas que mantener para lo que llamamos justificación, ¿sí? Ser declarado justo. Es sencillamente la fe, la pistis allí, depositar mi confianza en la persona y en la obra salvífica de Jesucristo. Justamente esto fue lo que iba a venir a declarar allí en lo que es la Reforma Protestante, lo veremos en unos segundos, Martín Lutero, porque él vio que la tradición y que toda esta cúpula de poder estaba inclinando el mundo, o en ese momento todo lo que era el orden bajo la Iglesia Católica, totalmente en otra cosa, como había sido desde sus orígenes. ¿Sí? Así que tenemos justamente allí las posturas, ¿sí? Posturas en cuanto a la justificación. Vemos al menos estas 3. Entiéndase que, como sabéis, hermanos, el Imperio Romano se dividió en 2, ¿no? Una tenía su base en Roma, la principal, y la otra fue la Iglesia Ortodoxa, que tuvo su base en Constantinopla, lo que era anteriormente Turquía, ¿sí? Estambul, etc. Así que estas 2 tenían posturas también distintas. Desde la postura católica, allí en el Concilio de Trento alrededor del 1500, ellos establecen que la justificación, que la fe es solo el comienzo, ¿sí? Entonces ellos dicen, mira, tú crees y eso es el comienzo para ser justificado. Vale, ¿y qué sigue después? Pues las obras de los seguidores, y no solo esto, sino los sacramentos
que va a establecer la Iglesia Católica como sistema, no como un cuerpo vivo, donde Cristo es la cabeza, no, sino una forma estatal. Por eso justamente el Vaticano es un país, es un estado independiente. Así que es algo más político. Y esto es como ellos entienden la justificación, ¿sí? A partir de ahí, entonces, después vendría lo que era la parte ortodoxa, esa parte que se dividió del Imperio Romano con su base en Roma. Y ellos vendrían y lo focalizarían más la justificación como un proceso que va de la mano a la santificación, ¿sí? Por eso leemos ahí, dice, se enfoca más en la transformación del ser humano por la participación en la vida de Dios. En la vida de Dios, ¿sí? Entonces, la parte ortodoxa de la iglesia originalmente romana, del Imperio Romano, ellos entendieron, ¿sí? Discernieron, concluyeron a través de las Escrituras que la justificación, en lugar de ser un acto que me declaraba justo allí a través de la obra de Cristo, pues esto iba a ser un proceso que iba de la mano con la santificación. En la medida en la que yo iba creciendo espiritualmente, en esa medida entonces yo iba siendo justificado. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces esto está totalmente fuera de los semelios y las doctrinas y los principios que la Biblia establece. Por eso, hermanos, es que estamos estudiando doctrina, para entender que lo que dice Calvino, para estudiar a Calvino, déjame decirte que no. Para estudiar lo que dice Arminio, déjame decirte que no. Para estudiar lo que dice Martín Lutero, déjame decirte que no. Para estudiar lo que dice la palabra. Perdóname un momento. Ahora Sí. que dices la palabra. Sí. Para que quede claro que la Iglesia Católica puede enseñar una cosa y otra cosa es lo que su propia Biblia, sus propias versiones dicen. Y voy a leer literalmente lo que dice Gálatas 2:16 en la Biblia de Jerusalén. Dice, Biblia Católica, Gálatas 2:16. Sí. Conscientes de que el hombre no se justifica por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. También nosotros hemos creído en Cristo Jesús a fin de conseguir la justificación por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, pues por las obras de la ley nadie será justificado. Su propia Biblia, que a su Biblia, que es la misma que la nuestra, está diciéndolo claro. O sea, una cosa es su teología y otra cosa es lo que dice la palabra de Dios. Claro, sí, sí. Esto es una incoherencia, ¿no? Total. Es que esto abre el abanico a un tema que sencillamente ellos mismos han sido interesados en querer mantener a un pueblo ignorante, ¿no? No sé acá en España, pero la historia dice que las misas por siglos y siglos y siglos se realizaban en latín. No eran comprensibles para la grey, para aquellos que visitaban y querían estudiar. Por siglos y siglos eras considerado un hereje si ibas a escudriñar las Escrituras. Entonces, naturalmente ellos como base teológica tienen la Biblia, porque allí tendríamos que remontarnos a la Septuaginta y todo cómo se dio el proceso de las traducciones, los manuscritos, los originales, etcétera, 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 cómo se compone el canon bíblico. Entonces, desde la parte literal, ellos mantienen esta teología. El tema es la práctica después, está totalmente separado, ¿sí? Muy bien, gracias por esa anotación. Así que tenemos allí que la parte protestante, ¿por qué se llama protestante? Pues naturalmente porque iba en contra, se opuso, fue una posición opuesta a lo que estas dos grandes vertientes
demandaban, pero de una forma obligatoria, de una forma autoritarista, de una forma totalitarista, ¿sí? Así que por eso surge la Reforma protestante. Esto en aquellos días, hermanos, era literalmente estar dispuesto a morir por la causa de Cristo, como habían muerto miles y miles durante el periodo de la Iglesia, ¿sí? Desde los primeros cristianos. Entonces, la postura de la justificación desde los protestantes, mira qué diferencia, porque en la anterior, ¿quién es el gran ausente? Cristo, la palabra, ¿sí? Sin embargo, la posición protestante dice, no, la justificación es solo fe, solo gracia, solo escritura, solo Cristo y solo para la gloria de Dios, ¿sí? He dicho que no vamos a estudiar a Martín Lutero, me refiero a él en sí, pero a partir de él surge lo que es esta declaración poderosa que dio lugar entonces a un avivamiento espiritual hace más ya de 500 años, ¿sí? Ok, entonces teniendo esto en cuenta, vamos a ver lo que es el contexto histórico. Tenemos ahí, dice, a inicios del siglo XVI, ¿sí? La Iglesia Católica enseñaba que la justificación era un proceso que combinaba la fe, ¿veis?, las obras y la gracia recibida por los sacramentos. Mira qué enredo, ¿no? Mira qué enredo. O sea, ellos declaran que la justificación es un proceso, para empezar, dice, es un proceso, ¿sí? Ya partimos mal, porque no es un proceso. La justificación es una declaración, ¿sí? Es decir, cuando viene el por tanto, cuando estás en un juicio y aparece el juez, ¿sí? O sea, el juicio es el proceso, estamos de acuerdo. Se escuchan los veredictos, se escucha el fiscal, se escuchan los testimonios, listo. Pero cuando ya el triunvirato, el tribunal ha decidido, es el por tanto, es el veredicto, es declarado como justo o inocente. No hay puntos medios, no hay grises. Entonces no es un proceso, la justificación es una declaración. Entonces ya acá partimos mal, porque dice, es un proceso que combina. Entonces ya no es solamente fe, sino que combina mis obras. Dijimos que si mis obras operaran para la justificación, ¿para qué murió Cristo? No tiene sentido. Pero no solamente eso, sino que como acá habían otros intereses políticos, de poderes, de dinero, de manipulación de gobiernos, de regiones, de tierras, etcétera, 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 entonces de alguna forma tenían que amarrarlos, atarles, cegarles sus ojos, poniéndoles sacramentos que serían como normas políticas de la iglesia, ¿sí? Entonces, ahí es donde aparece Martín Lutero, entre otros, y al estudiar, ¿qué? La Escritura. Sí, Bren. Uh-huh. De hecho, todavía es una práctica que, entre comillas, sigue en determinados aspectos. Sí. Se sigue pagando para algo. Sí. Sí. Exacto. Obviamente, hermanos, esto abre una
un aspecto, yo no lo tengo sentado así como parte de la clase, pero si me permitís, a lo largo de la historia, las cuestiones espirituales, manipular a la gente espiritualmente, ha sido una práctica realizada en todos los rincones de la tierra, a través no solamente del catolicismo, sino, entiéndase, cualquier línea espiritual. ¿Sí? Una de las verdades absolutas es que todo hombre y mujer, en todos los tiempos, en todo lugar, siempre ha sentido una necesidad de adorar a un ser superior. Eso naturalmente es el diseño, el modelo con el cual fuimos creados. Dios lo estableció así. Entonces, ¿qué sucede? Pues que a lo largo de los siglos, de las formas, de las culturas y cómo se ha desarrollado esto, pues sucede esto que se denomina corrupción, literalmente, corrupción. Por eso nosotros tenemos que examinarnos a nosotros mismos también y ver o estudiar cuánta cultura hay en nuestra iglesia. No hablo de la iglesia específica al Escort, sino hablo en general, ¿sí? ¿Cuántas prácticas humanistas nosotros arrastramos y que tal vez están sustituyendo algunas doctrinas bíblicas? Esto algunas veces es tan sutil, ¿sí? Es tan sutil que no nos damos cuenta. ¿Y qué sucede? Que si esto no se estudia o se analiza o se plasma correctamente, la próxima generación parte de lo que tú le dejaste, ¿sí? Entonces empieza toda una declinación. De hecho, era la historia del pueblo de Israel. Cuando venía un rey malo y dejaba la ley de Dios, por eso dice allí, Martín Lutero al estudiar la Escritura se centró en esto. Fue solo a la palabra, fue solamente a los rollos, a los manuscritos. Cuando la iglesia deja esto y le da más lugar a la cultura, por más que la cultura no es que sean aspectos malos, es que sencillamente en el modelo de lo que es bíblico, de lo que es espiritual, de lo que es cristocéntrico, la cultura humana no tiene parte en esto, no tiene ninguna parte, ¿sí? Y esto en algún momento, si un creyente no lo comprende maduramente, se puede ofender. Se puede ofender. No, bueno, es que en África, bueno, es que en Australia, no, es que en Costa Rica o en Argentina tal cosa. Estamos de acuerdo, hay formas, pero acá estamos hablando de la fórmula, de la doctrina, de los semelios, ¿sí? Así que es importante, justamente, ¿para qué? Para no caer en cuestiones corruptas, ¿sí? La corrupción tiene que ver cuando empieza a ser algo más híbrido, cuando la esencia no es 100% pura. ¿Viste? Cuando compras un perfume, un segundo, Diana, cuando compras un perfume y, claro, según el precio o según la calidad de este perfume, va a tener tanta esencia y tanto alcohol, tanta agua. Entonces, naturalmente lo vas a ver en el resultado. Por eso, un frasco de nardo puro, en aquellos años, dice la Escritura que la mujer enjuagaba los pies del Señor con sus cabellos, porque ese frasquito de unos cuantos mililitros costaba el trabajo de todo un año de un obrero, ¿sí? Imaginaos lo que era esa fragancia. Hoy en día deben haber fragancias que deben costar un pastizal. ¿Por qué? Porque es esencia pura, ¿sí? Entonces, en la medida en la que la iglesia se va alejando de esa esencia pura, y entonces yo le meto cuestiones culturales, ¿no? Aspectos de vista de mi crianza. Bueno, no, es que de donde yo vengo, mi iglesia piensa esto. Bueno, es que mi pastor, una vez conocimos con Esther a una chica que, no sé, en media hora nos mencionó 40 veces su pastor. Bueno, bien,
¿sí? Después estábamos en una actividad y teníamos que buscar un pasaje en Romanos. Estaba Romanos, a ver, Job, Jueces. ¿Me explico? Estaba más centrada en lo que le había dejado su pastor, pero no conocía la Escritura. Entonces se desvía. ¿Con mala intención? No. Sencillamente no ha sido enseñada, no ha sido instruida en las Escrituras. Esto fue lo que denotó Martín Lutero. Seguramente Martín Lutero haya tenido una lucha tremenda en su corazón, porque él sabía que en la que salía a denunciar esta corrupción, se jugaba la cabeza. Diana, ¿querías hacer una acotación? Uh-huh. Uh-huh. Sí, Will. Mm. Ujú. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, yo, por ejemplo, hermanos, crecí en un hogar legalista, pero vaya, una cosa exagerada. Tanto así que mis familiares hoy están destruidos espiritualmente, porque lo que ellos fueron víctimas, fueron manipulados por años y años y años por una serie de seguir unas normativas, unos sacramentos, donde en la que fallas, en la que pierdes esa fidelidad ya no al Señor, ya no al curios, sino que al líder espiritual, al pastor, ¿sí? Aquel rol administrador, eres descalificado, ¿sí? Eres humillado, eres expuesto en público, es solo ley, no hay gracia. Yo crecí en un contexto así y lamentablemente hoy veo por las redes sociales de aquella generación se han sostenido pocos. Para mí el mayor ejemplo que tenemos en la Escritura Mm. es no poner en duda lo que decía Pablo, pero es que lo que enseñaba Pablo, los de Berea, en Hechos 17, Ujú. escudriñaban las Escrituras para ver si lo que decía Pablo Sí, era cierto. sí. Es que estamos hablando de algo muy fuerte. Yo quiero aprovechar este tiempo, hermanos, también. Esta es una clase, bueno, como podemos resumirlo, si algo quiero que te lleves a casa es que justificar, la justificación es ser declarado justo. Esa es la clase de hoy, esa es la verdad central. Pero a partir de esto, si hay algo que yo te puedo animar también es que hoy todos tenemos la oportunidad de estudiar la Biblia. ¿Sí? Tenemos todas las herramientas para hacerlo. Así como tenemos tiempos para ver un partido de fútbol ayer hasta noche o ver una serie, tener un entretenimiento, nosotros podemos organizar nuestro calendario, nuestro día, nuestra jornada, nuestra semana
para poder dedicar un tiempo a estudiar la Escritura, ¿sí? A estudiar la Escritura. Hoy el hebreo, el griego, eso no es otro universo. No te confundas. Dios, ¿sí? Él no lo va a llevar a un punto complicado, al contrario, Él quiere que todos nosotros podamos conocerle a Él. Por eso el Señor Jesucristo decía, ¿no? Que le conoceremos a Él y a Jesucristo a quien ha enviado, ¿cierto? Hablando acerca del Padre. Muy bien, seguimos. Dice entonces que Martín Lutero, al estudiar las Escrituras, principalmente Romanos y Gálatas, dice, redescubre, ¿no? O mejor dicho, se da cuenta. ¿Por qué? Porque siempre estuvo allí, lo que decía Maripaz, siempre estuvo allí, siempre lo tuvieron allí en los rollos, en las traducciones. Entonces él redescubre que la justificación al final es solo por la fe y no por las obras. Así que él tiene una batalla interna. Esto lo lleva a cuestionar ¿qué? El sistema. El sistema, ¿sí? Entonces, hermanos, acá es donde el creyente genera esas convicciones sólidas, ¿sí? Donde si algunas veces tienes que cuestionar el sistema, prepárate, porque van a venir a por ti. Lo sufrió Nehemías, ¿sí? Le cuestionaron el sistema. ¿Quiénes? Sanbalat, Tobías y Geset. Lo sufrió Jeremías, ¿sí? Veíamos hace unos jueves, compartía, Jeremías lleva delante de los líderes espirituales un mensaje que no gusta. Pero a los líderes espirituales de la nación de Israel les lleva un mensaje que no gusta. ¿Sabes qué? Venían represalias. ¿Por qué? Porque cuando cuestionas el sistema, porque el sistema es humanista, porque el sistema está centrado en la persona del ser humano, en mis pareceres, en lo que yo opino, en mi cultura, en cómo yo crecí, en mi tradición, otra vez con malas intenciones, probablemente no, pero eso está fuera de la esencia del perfume de la doctrina, ¿sí? Esto lo lleva a cuestionar el sistema y entonces aparece lo que decías tú, Brenda, ¿no? Las indulgencias y las prácticas y todo el sistema de corrupción. De hecho, paréntesis, este es el año del jubileo en Roma, que si no me equivoco sucede cada 7 años. Y entonces yo he estado allí, prácticamente estás allí en el Vaticano, en lo que es la plaza de San Pedro, que ayer vimos algunos seguramente por televisión, el funeral y todo esto allí, miles de personas. Y básicamente hay una puerta, cualquiera, una puerta, ¿sí? Y entonces tienes que pagar una buena ofrenda y a partir de ahí, listo, ¿no? Borrado todo, cuenta nueva y nos vemos en 7 años, ¿cierto? Y ese es el año de jubileo. Y detrás de todo esto que hay, dinero, ya está. Porque ese es un interés, acá no hay nada espiritual. Jesucristo es el gran ausente, la escritura no aparece, pero ni por casualidad. Lo único que hay es un sistema. Entonces, Lutero, al ver esto, a partir de 1517, dice, no, yo no le voy a plantear 1, ni 2, ni 3. Voy a ir a clavarle 95 tesis, ¿sí? 95 estudios, toda una declaración basada en las Escrituras de por qué ese sistema es corrupto y es hereje. Y así fue. Así que inicia el movimiento que dará origen a la Reforma Protestante. Vamos terminando, hermanos. ¿Sí? ¿Va? Ok. Y veremos solo de forma breve. Entonces, la justificación, ¿en qué la basamos? Como hemos dicho anteriormente, en estas 5 solas que van a simplificar o van a resumir lo que es el concepto de la justificación de forma bíblica, ¿sí? La primera tiene que ver con solo Escritura. La Biblia es la única autoridad suprema en materia de fe y salvación. Solo la Escritura, el canon bíblico, el Antiguo y el Nuevo Testamento.
Tenemos ahí, dice, Lutero rechaza, ¿qué rechaza? Las tradiciones de la iglesia o los concilios que tengan mayor autoridad de la Escritura. ¿Veis lo que mencionaba anteriormente? Por tiempo no me quiero extender mucho, pero por ejemplo, hermanos, yo sé de forma personal lo que es sentirse cohibido por un trauma tradicional. ¿Sí? Es no poder disfrutar la gracia de Dios en plenitud o tener un prejuicio espiritual porque se me inculcó una tradición. Es más, no se me inculcó, se me forzó, se me encajó a la fuerza, ¿cierto? Y todo esto, ¿quién nos puede liberar de eso? El Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. De manera en la que yo puedo ser, ¿cómo? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? De todos estos prejuicios. ¿Sí? Así que Lutero rechaza las tradiciones y da solo la autoridad a la Escritura. En cuanto a la justificación, Lutero argumenta que solo la Escritura enseña a los hombres que es justificado por la fe. Tenemos allí Romanos que dice, el justo por la fe vivirá. Así que el primer concepto que resume la justificación es solo Escritura. No hay nada más de esto. El segundo, no veremos todos seguro, dice es solo fe. Solo Escritura, solo fe. La justificación es recibida solo por medio de la fe, sin necesidad de obras humanas, lo que hemos venido mencionando una y otra vez. La fe, ¿qué es? Es confiar, depositar mi confianza en la persona de Cristo para salvación. ¿Cuál es la clave de la justificación? No es por obras de caridad, ¿sí? Ni por penitencias, ni es por méritos, ni simplemente para creer. Yo he conocido gente moralmente muy buena, que de hecho yo me siento muy mal al lado de una persona así, ¿sí? Porque una cosa es la moralidad y la personalidad y el carácter, ¿sabes? Y cómo uno puede reaccionar ante una situación u otra. Y hay personas que moralmente, éticamente son muy correctas. Son muy correctas, sí. Pero como hemos dicho que el caso más atroz que te puedas imaginar puede ser y necesita ser declarado justo, muchas veces es más difícil que una persona que se considera tan buena reconozca que necesita ser justificado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no siente esa necesidad de que está en deuda con algo. ¿Justificado de qué? Porque es culpable, es señalado culpable en el tribunal. Así que concluimos, dice Pablo en Romanos, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Sí? Así que tenemos solo Escritura, solo fe. Vamos al tercero. Dice solo gracia. Solo la gracia de Dios, solo el regalo de Dios. La salvación es un regalo inmerecido de Dios, no algo que se pueda comprar o ganar. Estudiando los atributos de Dios, recordáis que vimos que la gracia es lo que Dios me da y yo no merezco. Otra vez, ¿qué es la gracia de Dios? Lo que Dios me da y yo no merezco. ¿Sí? Y después está la misericordia de Dios. Son dos conceptos que podemos aprender juntos. Si la gracia de Dios es lo que Él me da que yo no merezco, la misericordia es lo que Él no me da y yo sí merecía. Eso es misericordia. Porque Él me vio a mí miserable, perdido en mis delitos y pecados. Yo merecía un justo castigo por esto y Él, a través de su misericordia, no me la da en la fe en Cristo. ¿Sí? Así que dos conceptos que aprendemos juntos. Solo gracia. Dios actúa soberanamente para salvar al pecador, quien no puede contribuir en nada. Hemos dicho con Jacob que en cuestiones soteriológicas la salvación toda, entera, es de Dios. Todo lo que tiene que ver con la salvación
¿sí?, viene de Dios. En la justificación es solo porque Dios ha tenido gracia para con nosotros que podemos ser declarados justos. Es solo gracia, solo escritura, solo fe, solo gracia. Dice allí Efesios 2:8, versículo que conocemos, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Sí? Es decir, la salvación como ese regalo donde operan el hecho de que yo crea y el hecho de que es la obra de Cristo allí inmersa. Por último, tenemos solo Cristo, no menos importante. Dice, Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. ¿Sí? Qué interesante que, como decía Mari Paz, sectores como el sector católico, apostólico y romano, esto no está dentro de sus dogmas, ¿no? Para ellos es necesario que haya este mediador. Por eso la gente dice, bueno, tengo que ir al sacerdote a confesarme, o tengo que ir a que me pongan esta especie de penitencias o seguir los sacramentos, ¿sí? Es decir, el sacerdote allí es el mediador entre la grey y Dios, y es exactamente todo lo contrario que la Biblia enseña. La letra de Hebreos dice que ahora tenemos pues un sumo sacerdote, que ya no es necesario que hayan aquellos sacerdotes, hablando del Antiguo Testamento de los levitas, dice que tenían necesidad primero de dar sacrificio por sus propios pecados y después en esa condición podían servir al resto de las tribus. El Señor dice allí, dice el escritor de Hebreos, esto ya no es así. Ahora ha venido el sumo y perfecto sacerdote Jesucristo a través del orden de Melquisedec. Por eso ya no hay un mediador. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. No se necesita la mediación de sacerdotes ni de santos. Esa palabra santos también culturalmente se ha transgredido, porque la Biblia dice que tú y yo, si estamos en Cristo, somos santos, somos separados. Esa es la palabra, separados para Dios. ¿Quién santifica? ¿Quién es el que nos hace santos? ¿Los hombres o quién? Esa es la pregunta. Exacto, ¿quién me declara a mí santo? ¿No? ¿Soy yo o cualquier hombre Sí. que me dice, mira cómo he sido bueno? Sí. He hecho un milagro? Estaba viendo estos días también con todo lo que ha sucedido en Roma, que hubo una canonización que tuvieron que postergar, naturalmente, ¿no? El fallecimiento del Papa. ¿Y qué es todo este proceso, ¿no? Canonizar, declarar santo a una persona cuando la Biblia ya no lo declara, de que una vez de que estamos en Cristo eres santo. El santo no es una imagen, no es una estampita, no es una estatua, ¿sí? Va a decir allí, tienen ojos y no ven, tienen nariz y no huelen, tienen pies y no andan, tienen manos y no pueden tocar, ¿sí? Nosotros somos los santos en Cristo, los separados, las piedras vivas. Ni la Virgen María. Entendéis que el tema de la Virgen tenía que ver con toda una sucesión de culturas previas, desde los egipcios, desde los persas, desde los griegos. Vais a ver que en todas estas culturas siempre había una figura de una especie de diosa, ¿sí? Atenea, Venus, ahora no recuerdo la otra, Diana, exacto. Eran estas figuras de dioses, y después, ¿qué pasó? Que el Imperio Romano, ¿no? Como es lo que la Biblia dice, es la gran ramera. ¿Por qué? Porque prostituye la pureza del Evangelio. Entonces, ¿qué toma? Toma estas figuras paganas de culturas y de tradiciones, las mezcla con el Evangelio, y entonces sale María, la Madre de Dios. ¿Sí? Y eso es en forma resumida por qué se llega a ese punto. Así que no se trata de esto para obtener la justificación. Respecto a la justificación, solo la vida, otra vez, solo la muerte y la resurrección de Cristo son suficientes para justificar. Y finalmente, hermanos, allí tenemos el versículo, dice,
porque hay un solo Dios y un solo mediador entre los hombres, Jesucristo, hombre. 1 Timoteo 2, 5. Disculpar, hermanos, que, bueno, el ordenador no fue. Llevamos a... sí, no la tengo acá. Sí, en estos 5 puntos tiene que ver con solo Escritura, solo fe, solo gracia, solo Cristo, y la quinta y no menos importante es solo para la gloria de Dios. Solo para la gloria de Dios. Con respecto a esto, y antes de orar, hermanos, yo siempre hago énfasis en esto, ya me conocéis. Vivimos en tiempos donde el ser humano, el hombre, la mujer, quiere tomar el protos agonistis. Protos es primero, agonistis es pelear, luchar. Esta palabra es el protagonismo, ¿sí? En el orden de Dios solamente hay una línea horizontal para sus hijos que somos denominados doulos, que es esclavo comprado por precio. Todos nosotros somos servidores, somos doulos, y el único que se alza en esa escala es el Curios, que es el rey, el soberano, el Señor. Cuando estaban los imperios, ¿sí? Cuando hablamos de esta figura, venía el sirviente, venía el servidor, ¿sí? Y él se postraba delante de su Señor. Y ese lo hemos explicado alguna vez, ese era un acto de adoración, de inclinación, de desnudar totalmente mis defensas y reconocer que el Señor era el único de recibir toda la gloria y la alabanza. Por eso Martín Lutero deja claro en ese último quinto punto que es solo para la gloria de Dios y que el ser humano no tiene lugar allí. ¿Sí? Vamos a orar. Señor, en esta hora te damos gracias por seguir estudiando la justificación, Señor. Gracias porque hoy tenemos las herramientas y los medios para hacerlos. Pon en nosotros, Espíritu Santo, pon en nosotros el deseo de ir a casa, de separar un tiempo, de entender la importancia de abrazar estas doctrinas, de pedir consejo, también de ver el catálogo de libros que podemos enriquecernos, Señor, para poder fortalecer, para poder sustentar nuestra fe, para que cuando venga el día malo, dice la Escritura, podáis estar firmes, para que podamos abrazar toda la armadura de Dios, Señor. Gracias porque nuestra fe está justificada allí en solo la Escritura, Señor. Gracias porque se trata solamente de creer. Gracias, Dios, porque es solamente tu regalo, porque no hay nada que nosotros podíamos hacer, Señor. Gracias porque es solamente Cristo. Y, Señor, queremos que sea solamente para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Disculpad los imprevistos.